Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes, junto con las lámparas, llevaron aceite en los frascos. Como tardaba el esposo, a todas les entró sueño y se durmieron. A medianoche alguien gritó: «Ya está aquí el esposo, salgan a su encuentro». Entonces todas se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las prudentes: «Compártanos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las prudentes respondieron: «De ningún modo, no sea que no alcance para nosotras ni para ustedes. Vayan mejor al mercado a comprarlo». Pero mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la sala donde se celebraba la boda, y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las demás y exclamaron: «Señor, ábrenos, por favor». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Por eso estén vigilantes, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. El matrimonio en tiempos de Jesús tenía ritos distintos al matrimonio en nuestros tiempos. Todos los que hemos ido a un matrimonio por la iglesia o hemos estado como sacerdotes en ese matrimonio, sabemos que la novia se atrasa, que es parte de la costumbre, y uno se pone un poco de acuerdo para saber cuánto se va a atrasar la novia, porque la novia siempre tiene que llegar, según nuestra costumbre, un poco atrasada. ¿Por qué llega atrasada la novia? Porque es bien visto en nuestra cultura que la novia parezca que se hace de rogar, parezca que este nuevo estado en el que va a entrar le da un poco de temor todavía, y por eso no está dispuesta a llegar con todas las ansias a la primera hora, sino que el novio tiene que esperarla pacientemente en la puerta del lugar donde se celebre el matrimonio. En tiempos de Jesús la costumbre era distinta. En tiempos de Jesús el novio tenía que ir a buscar a la casa de la novia, a la novia, para llevarla a su casa donde se iba a celebrar el banquete. Junto con la novia estaban sus amigas solteras, que la acompañaban en este momento. Las demás mujeres de la casa, la madre, la abuela, estaban ya en la casa del novio ayudando a las mujeres de esa casa para preparar la fiesta. El novio, mientras tanto, estaba con el padre de la novia negociando el matrimonio. El padre de la novia entregaba a la novia al novio luego de una negociación en donde se intercambiaban regalos, en donde se entregaban algunos objetos que eran proporcionales al valor que el padre le daba a esta novia, al valor a su hija, al valor que el novio le daba a su novia. Por tanto, lo que era de buen tono en esa época era que el novio se retrasara. Si el novio llegaba inmediatamente, llegaba muy rápidamente a la casa de la novia, eso era una suerte de declaración pública de que el padre se había querido deshacer rápidamente de esta hija. En cambio, si el novio se demoraba, eso eran puntos en el honor que esta novia podía ostentar. Esto lo sabía todo el mundo. Lo saben las amigas de la novia, lo saben las personas de esa cultura. Por eso es que Jesús utiliza esta parábola, utiliza esta imagen para hablar de la previsión que tenemos que tener en la vida cristiana. Porque sabemos
lo que se nos pide, sabemos lo que se nos pide cuando elegimos este caminar como cristianos y tenemos que obrar, por tanto, en consecuencia. La necedad de las primeras 5 amigas de la novia no radica en el hecho de quedarse dormidas, porque también se quedan dormidas las prudentes. La necedad radica en que, sabiendo o teniendo que saber cómo eran las costumbres de su tiempo, no toman la previsión. ¿Es que no valoraban tanto a su amiga? A lo mejor. ¿Es que pensaban alegremente, descuidadamente, como pensamos muchas veces, en muchas circunstancias de la vida? No, si esto a mí no me va a pasar, si me va a alcanzar el aceite. No necesito y tener aceite de repuesto porque me va a alcanzar para la lámpara. Esas cuentas alegres que sacamos nosotros muchas veces en diversas circunstancias de la vida es parecida a la necedad de estas vírgenes necias. Es como cuando, por poner un ejemplo moderno, como cuando uno en la carretera manejando se le enciende la luz que indica que queda poco combustible y uno dice, no, si me va a alcanzar, y sigue nomás. Y no busca inmediatamente la bomba de benzina donde va a solucionar el problema para irse tranquilo. En esa descuidada actitud radica la necedad en muchas cosas de la vida, pero en esa descuidada actitud también se nos puede jugar la vida y nuestro comportamiento como cristianos. La gran pregunta que tenemos que hacernos siempre es: ¿para cuánto nos alcanza el aceite de nuestra lámpara? Tenemos mucho entusiasmo cuando comenzamos la vida cristiana, como tenemos mucho entusiasmo también cuando comenzamos el año. Y cuando uno comienza el año, uno es capaz de comprometerse a las cosas más increíbles porque tiene tiempo y está descansado. Sin embargo, en la medida en que va avanzando, en la medida en que uno va caminando, se va dando cuenta de que uno también se va agotando. Y hay que preguntarse, ¿hasta dónde nos alcanza? ¿Hasta dónde nos alcanza el combustible? ¿Hasta dónde nos puede llegar el aceite de nuestra lámpara? Y tomar las previsiones necesarias. En este tiempo complejo que hemos estado viviendo, bajo la presión de la pandemia, bajo la presión económica, bajo la presión de la incertidumbre, ¿cómo iremos a terminar el año? ¿Cómo irá a ser el primer semestre del próximo año? Es bueno recordar que esta pregunta tiene que estar en nuestro corazón. ¿Cuánto puedo aguantar? ¿Hasta dónde alcanza el aceite de mi lámpara? ¿Dónde puedo encontrar también a tiempo los medios, los remedios que me ayuden a avanzar y estar preparado para este caminar de la iglesia que camina al encuentro del Señor que viene? Dentro de pocas semanas terminamos el año litúrgico 2020, comenzamos el Adviento del 2021 y por eso es que la Iglesia con tiempo nos dice: estén preparados.